Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que todos tu copyright n teniendo un dúo maravilloso, ya sea soleado o con un toque melancu superíndice 3 lico perfecto para maratonear series. Hoy tenemos un vídeo que su copyright que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a los fans de las series turcas. Prepárense para el Cafu copyright turco y las palomitas. Vamos a sumergirnos en el drama, el romance y, bueno, la venganza que se rumorea entre Halil İbrahim y Esra Turkoglu. Asu como lo oyen. El título es bastante llamativo su copyright, y vamos a desentrar más menos todo lo que hay detrás de esta supuesta bomba, y si realmente existe una venganza en marcha. Prepárense porque esto se va a poner interesante, tanto como el final de temporada de esa serie que nos dejó superíndice 3 con el corazón superíndice 3n en la garganta. Pero antes de que empecemos, como siempre, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, por favor consideren suscribirse al canal. Me ayudará muchísimo a seguir creando contenido que les guste y además estar al tanto de todas las novedades sobre sus series y actores turcos favoritos. Asu que ya saben, botoncito rojo de suscribirse y la campanita para no perderse nada. Piénsenlo como el like que le darán a ese galud n turco que les roba el sueu más menos o. Ahora vamos al grano. El mundo de las telenovelas turcas es un hervidero de emociones, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las historias que nos enganchan con sus giros inesperados, los personajes que amamos y los actores que les dan vida, todo se mezcla creando un universo fascinante. Y cuando los rumores y las especulaciones empiezan a volar, como alfombras mágicas en Estambul, es difícil separar la realidad de la ficción superíndice 3n. Hoy vamos a hablar específicamente de Halil İbrahim y Esra Turkoglu, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actual de las series turcas. Ambos son superíndice 3 venes, talentosos y por supuesto, muy populares. Son como el yin y el yang de las series turcas, cada uno con su propio encanto y estilo. Pero recientemente ha surgido un rumor que ha encendido las redes sociales, como un fuego artificial en el bus superíndice 3 esforo, una supuesta venganza por parte de Halil İbrahim hacia Esra Turkoglu. ¿De du superíndice 3 deviene esto? ¿Hay algo de cierto en ello? Vamos a investigar, como si fu copyright ramos detectives privados en una novela de Agatha Christie. Para entender la magnitud de este rumor, primero tenemos que hablar un poco sobre sus carreras y la relación superíndice 3n que tienen. Esra Turkoglu saltó superíndice 3 a la fama con su papel en la serie Emanet, donde conquistó superíndice 3 al público con su dulzura y talento. Imaginenla como la rosa que florece en un jardín secreto, cautivando a todos con su belleza y fragancia. Halil İbrahim, por su parte, se ha ganado el reconocimiento por su trabajo en varias producciones, incluyendo KZL Goncalar, mostrando su versatilidad como actor. Piensen en con diéresis copyright L como el lobo solitario de la industria, con una mirada intensa y un talento que no se puede ignorar. Ambos han coincidido en proyectos anteriores, y aunque no han sido protagonistas juntos en una serie romántica, han compartido sets de grabación superíndice 3n y eventos del mundo del espectáculo. Podrán ser comparados con dos estrellas fugaces que se cruzan en el cielo nocturno, dejando una estela de brillo y misterio. Y aquí es donde empiezan las especulaciones. Algunos fans han notado ciertas actitudes o comentarios, interpretándolos como si más menos sales de una tensión superíndice 3n subyacente entre los dos actores. Dicen que donde hay humo hay fuego, pero ¿será cierto en este caso? El rumor de la venganza parece haber surgido a raíz de una serie de eventos y declaraciones que se han ido hilvanando como piezas de un rompecabezas. Imaginen que estamos armando un rompecabezas gigante, donde cada pieza es un rumor, una fotografía o una entrevista. Algunos aseguran que Halil İbrahim se siente eclipsado por la creciente popularidad de Esra Turkoglu, especialmente después copyright de con diéresis copyright cito de su última serie. ¿Será el sol de Esra brillando tan fuerte que opaca el brillo de Halil? Otros apuntan a que hubo algún tipo de desacuerdo personal o profesional que ha generado resentimiento. Quizá hubiese una discusión superíndice 3n acalorada durante un ensayo, o una diferencia de opinión superíndice 3n sobre la dirección superíndice 3n de un proyecto. Sin embargo, es importante más menos hablar que hasta el momento no hay ninguna evidencia concreta que respalde estas afirmaciones.
Todo se basa en especulaciones, interpretaciones de gestos y comentarios, y en la pasión superíndice 3N a veces desbordada de los fans. Es como intentar leer las hojas de tu copyright para predecir el futuro. La interpretación superíndice 3N es subjetiva y puede variar mucho. En el mundo del espectáculo es muy fácil que un rumor se propague como la pu superíndice 3 Bora, alimentado por la curiosidad y el deseo de conocer los detalles íntimos de la vida de los famosos. Es como un juego de telecopyright fono descompuesto, donde el mensaje original se distorsiona a medida que pasa de persona a persona. Pero, ¿qué copyright podrá significar esta supuesta venganza? ¿Podrá afectar sus carreras? ¿Podrá poner en peligro futuras colaboraciones? Son preguntas que muchos se hacen y las respuestas son inciertas. Si realmente existe algún tipo de tensión superíndice 3N entre ellos, es posible que esto influya en su forma de interactuar en eventos públicos o en entrevistas. Imaginen que estuvieron en una fiesta y tienen que saludar a alguien con quien no se llevan bien. La tensión superíndice 3N se corta con un cuchillo. También copyright N podrá dificultar la posibilidad de que trabajen juntos en el futuro, al menos en proyectos donde tengan que interpretar personajes que requieran una gran química. ¿Será que sus caminos se separaron N para siempre, como dos ríos que fluyen en direcciones opuestas? No obstante, también copyright N es importante recordar que los actores son profesionales y que en la mayoría de los casos, saben separar su vida personal de su trabajo. Incluso si hay diferencias entre ellos, es probable que sean capaces de mantener una actitud cordial y respetuosa en el con diéresis ámbito profesional. Piensen en ellos como atletas de alto rendimiento. Pueden tener rivalidad fuera de la cancha, pero dentro de ella trabajan en equipo para lograr un objetivo común. Al fin y al cabo, su reputación superíndice 3N y su carrera dependen de ello. No querrá convertirse en el centro de un escándalo que manche su imagen. Además, hay que tener en cuenta el papel que juegan los medios de comunicación superíndice 3N y las redes sociales en la difusión superíndice 3N de este tipo de rumores. A menudo se magnifican detalles, se sacan conclusiones precipitadas y se crean historias sensacionalistas que no se ajustan a la realidad. Es como mirar a través copyright S de un lente distorsionado, la imagen que vemos no es la verdadera. Por eso es fundamental ser críticos con la información superíndice 3N que consumimos y no dar por sentado todo lo que leemos o vemos. No debemos creer todo lo que aparece en Internet, especialmente si proviene de fuentes no confiables. En el caso de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu, es posible que simplemente sean víctimas de un rumor infundado, alimentado por la imaginación superíndice 3N de los fans y la sed de noticias de los medios. Quizás no haya ninguna venganza en marcha, y simplemente se trate de una interpretación superíndice 3N RU superíndice 3NIA de sus interacciones. Tal vez son solo buenos colegas que se respetan mutuamente y que están enfocados en su trabajo. Sea como sea, lo cierto es que este rumor ha generado un gran revuelo en el mundo de las series turcas, y ha puesto a Halil Ibrahim y Esla Turkoglu en el centro de la atención superíndice 3N. Es como si de repente estuvieran bajo el reflector, siendo observados de cerca por todos. Solo el tiempo dirá si hay algo de verdad en estas especulaciones, o si simplemente se trata de una historia inventada por la maquinaria del espectáculo. ¿Será que la verdad saldrá a la luz, como el sol después copyright S de una tormenta? Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer como fans es seguir disfrutando de sus trabajos, admirar su talento y esperar a que ellos mismos aclaren la situación superíndice 3N, si es que consideran necesario hacerlo. Al fin y al cabo, son ellos quienes tienen la última palabra. No debemos entrometernos en su vida personal ni juzgarlos sin conocer la verdad. Y hablando de sus trabajos, es importante destacar que ambos actores están en un momento muy dulce de sus carreras. Esla Turkoglu sigue cosechando con diéresis copyright hitos con sus proyectos, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Es como una estrella en ascenso que brilla cada vez con más intensidad. Halil Ibrahim, por su parte, también copyright N está recibiendo el reconocimiento que merece, gracias a su talento y su dedicación superíndice 3N. Es como un artesano que perfecciona su oficio con cada nuevo proyecto. Ambos tienen un futuro prometedor por delante, y estoy seguro de que nos seguirán sorprendiendo con sus interpretaciones. Así que en lugar de centrarnos en rumores y especulaciones, lo mejor es apoyar su trabajo y celebrar sus logros.
Debemos enfocarnos en lo positivo y dejar de lado los chismes y las intrigas. En resumen, hoy hemos explorado el rumor de la supuesta venganza de Halil Ibrahim hacia Esla Turkoglu, analizando los posibles orígenes y consecuencias de esta historia. Hemos visto que si bien no hay ninguna evidencia concreta que respalde estas afirmaciones, el rumor ha generado un gran revuelo en el mundo de las series turcas. También Copyright N hemos recordado la importancia de ser críticos con la información superíndice 3N que consumimos y de no dar por sentado todo lo que leemos o vemos. Y sobre todo hemos reafirmado nuestro apoyo a Halil Ibrahim y Esla Turkoglu, dos talentosos actores que tienen un futuro brillante por delante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante este análisis del rumor de la supuesta venganza. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final y por seguir apoyando mi canal. Significa mucho para mí. Ustedes son mi familia virtual y los aprecio mucho. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de este rumor? ¿Creen que hay algo de verdad en con diéresis copyright L? ¿O simplemente se trata de una historia inventada? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Me interesa mucho conocer sus perspectivas y opiniones sobre este tema. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, no crean todo lo que ven en internet. Hasta la superíndice 3º.